esta noche vamos a ver algo para mí lindo, que yo lo he titulado La prosperidad del justo. Y en la Biblia habla mucho acerca de este tema. Y hoy no vamos a ver todo en profundidad, porque eso lleva un estudio quizá de tiempo, pero sí vamos a ver algunos pasajes de principios que la Biblia enseña sobre la prosperidad. Muchos han tenido muchas diferencias acerca de este tema, porque dicen, no, bueno, si hablan de la prosperidad, seguramente, decía un pastor, va a terminar en Malaquía diciendo, vosotros me habéis robado, dice, ¿no? Para que los hermanos se pongan generosos en dar. Pero no se trata de eso. La Biblia deja principios muy importantes acerca de la economía, de la prosperidad, de cómo se prospera, de quiénes prosperan, de quiénes no prosperan. Así que esta noche, con ayuda del Señor, vamos a leer algunos pasajes. No vamos a ver muchos textos, vamos a ver algunos nada más y algunos principios. Así que, si me acompañan, vamos a ir a la palabra de Dios en Proverbios 11, 24. Proverbio 11, 24. Y vamos a ver algunos principios que Dios deja en su palabra acerca de la prosperidad. La palabra prosperidad o próspero está en la palabra de Dios en muchos capítulos. Así que vamos a ver algunos principios acerca de la prosperidad. ¿Y por qué hablar de la prosperidad o por qué ver este tema? Bueno, mucha gente, no solamente cristiana y no cristiana, buscan ser próspero. Algunos podrían decir, no, está bien, otros no está mal, algunos son conformistas, algunos quieren progresar, ir hacia adelante, otros anhelan tener muchas cosas. Entonces, la Biblia nos da parámetros para que seamos equilibrados y cuáles son los métodos para prosperar. Vamos a ver algunas cosas que nos va a enseñar la palabra de Dios acerca de a quienes Dios prospera, quienes también prosperan no de la mano de Dios. Va a estar interesante, pero algunos principios que la Biblia habla de la prosperidad o de poder prosperar están en la palabra de Dios. Hay muchos, nosotros vamos a leer algunos. Vamos a ir a Proverbio 11, 24, si ya lo tienen. Amén, ¿lo tienen? Proverbio 11, 24. Proverbio 11, 24 dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo. No está mal retener. Hay que prestar atención, no está mal retener algo, pero más de lo que es justo. No está mal guardar, quizá, o ahorrar o tener un ahorrito, pero más de lo que es justo. Hay quienes reparten y se le da más. Parece que no tuviera lógica, ¿no? El dar, que uno dé y se le dé a uno más. Pero esto que no tiene lógica, aparentemente, porque si uno da, dice, yo más me empobrezco. Pero dice, hay quienes reparten y se les ha añadido más. Y hay quienes retienen o guardan o no reparten lo que es justo, pero vienen a pobreza. 25. El alma generosa será prosperada, y al que saciare, a él también será saciado. Uno de los principios que yo he anotado acá dice, el alma generosa será prosperada. Y una de las palabras es ser generoso. ¿Y qué es una persona generosa? El diccionario dice que la persona generosa es la persona que le gusta dar lo que tiene a los demás y le gusta compartir sin esperar nada a cambio. El generoso siempre está pensando qué puede compartir, qué puede dar a la otra persona, sin esperar nada. Llega alguien y ve si tiene algo para convidarle, para darle, si tiene algo que le sobra o no,
dice, bueno, no estoy usando esto, se lo doy, te lo regalo, llevarlo, pero lo hace de corazón, no lo hace de mal corazón, o quiere compartir algo, si tiene algo, ya sea de comida, de ropa o lo que tenga, lo comparte de corazón y le da alegría al corazón compartir, se siente contento de compartir con otros lo que tiene, de dar al otro, y tiene una doble bendición. Una bendición es que se pone contento y la otra bendición es que lo pone contento al que le dio. El que recibe ese regalo o esa que comparte se va contento. Y él se queda contento porque eso es lo que Dios pone en el corazón de haber, sobre todo el corazón generoso, tiene ese corazón que se alegra de compartir lo que tiene con los demás. Y dice la palabra de Dios que ese corazón generoso, Dios lo prospera. Uno de los principios entonces en la prosperidad, según Dios, es tener un corazón generoso. Otro de los principios, Proverbio 13:4. Vamos a ver algunos principios que hablan de la prosperidad. Aunque algunos dicen, niegan el evangelio de la prosperidad, porque por ahí se puede mal, ¿cómo se puede decir? Por ahí algunos dicen que manipulan a las personas para sacar provecho, ¿no es cierto? Y eso no está bien, para que las personas, pero Dios quiere que prosperemos con sus principios, con su voluntad. Entonces dice la palabra de Dios, el alma generosa será prosperada. Y al que saciare, a él también será saciado. Al que da al otro, Dios también le va a dar. Dice, esto en el original dice así, el que riega a otro con la corriente de su generosidad, él también será regado. Dice así en el original. El que da al otro de su corriente, de su generosidad, él también va a recibir lo que él ha sembrado. Proverbio 13:4 dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Acá vemos en primer lugar que el generoso, dice la palabra de Dios, es prosperado. Y acá hay otra persona que Dios quiere prosperarlo, y es la persona diligente. El diccionario dice que la persona diligente es la persona que pone mucho esmero, interés para lograr o cumplir un objetivo, contrario al perezoso. El perezoso dice que todo desea, pero nada alcanza. Es como que vive en un sueño. Dicen algunos, bueno, está durmiendo, soñando, cómo me gustaría tener un auto, cómo me gustaría, pero no lo alcanza porque es solo un sueño. Pero el diligente, el que pone esmero, el que sale, se levanta a trabajar por su familia, por todo, Dios lo prospera. Dios lo prospera porque pone diligencia, porque pone esfuerzo en lo que quiere hacer, ¿no es cierto? Uno ve, yo he visto en el correr del tiempo que muchas personas, y admiro a muchos, que son muy diligentes, son muy constantes, son muy perseverantes. Un día un hindú que ya está viejito, no tan viejo, pero ya tiene sus años, él vendió todo lo que tenía, hizo un mal negocio, vendió casa, vendió todo y se fue a vivir a otro país. Y cuando se fue a vivir a otro país, perdió todo, y cuando vino sin nada. Era un hombre rico, sobre todo era un hombre rico que tenía panaderías, tenía sus vehículos, tenía empleados, yo era empleado de él. Así que era un hombre rico, y era diligente. Y él cuando volvió empezó de nuevo de cero y puso su banquito frente a la ruta. Imagínense tener panadería, tener todo, empezar de cero, diligente. Y yo lo admiraba, porque él así había empezado, él sabía cuál era dice que los ricos saben cuál es el camino para tenerlo, y él sabe que haciendo ese camino como él empezó, él iba a lograr volver quizá en años, pero hay que tener constancia. Yo lo admiro mucho, y hoy día fuimos a comprar un poco de pollo, mi mamá no quería cocinar, nadie quería cocinar, en verdad no sé si que alguien diga, ay, me gusta, salvo que sea compitiendo en MasterChef, ¿no? Pero la cocina por ahí, es verdad, cansa un poco, y bueno, fuimos a comprar, y yo lo vi a este hermano, es un hermano de una iglesia, lo conozco hace mucho tiempo, y él pone una sábana de pollo como de acá hasta la tela aquella. Y ustedes ven, ¿y a quién la va a vender? Bueno,
Y es constante, constante, constante. Quizá el primer día no vendió, como decimos nosotros, quedó con todos los pollos, segundo día. Y hoy todo el mundo sabe que él tiene muchos pollos, así que todo el mundo va. Y yo llegué y eran la 1:00 y me dice, le digo, ¿ya te falta nada para terminar de vender todo? Y me dice, sí, me dice, ya me quedan unos cuantos. Y la gente seguía viniendo y vendía 2 más. Pero eso no empezó él vendiendo así. No empezó él vendiendo a 50 pollos por día. Seguramente el primer día vendió o no, el tercero no, el cuarto y constante, constante, diligente, perseverante, 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 y es prosperado. En primer lugar, dice la palabra de Dios entonces, uno de los principios, el alma generosa será prosperada, ¿no? Uno es generoso. Dios nos ayude a ser generoso, a no ser... Lo contrario de lo generoso es lo mezquino, lo tacaño, como el viejo Vizcacha que habla la historia, que era que todo mezquinaba. Y mi papá contaba una historia de un hombre que tenía mucha comida en la casa. Y él un día, mi papá, como iban al campo y cocinaban, tenían los que se llaman charquis colgados, porque antes no había heladera, y ponían los charquis colgados en la pieza. Entonces, mi papá era el encargado de la cocina. De cocinarle a todos los peones. Y entonces él se quedaba a cocinar mientras los otros hacían trabajo en el campo. Y cuando llega mi papá, lo dejan a él en la parte de cocina y el hombre que tenía muchos charquis, le dice, póngale poquito, ¿no? Porque es rendidor ese charqui. Mezquinando, o sea, póngale poquito porque rinde mucho, decía. Y era un corazón mezquino. Tenía obviamente muchísimo, pero tampoco era que le ponga 3, 4 charquis como querían todos, ¿no? Quería que le ponga únicamente, como dicen algunos, un gustador, para que le dé gusto. Entonces, la palabra de Dios habla que el corazón generoso es prosperado, que el diligente, el que pone esfuerzo, el que pone ganas, el que es perseverante en cumplir los objetivos. Hay mucha gente que es inconstante, y eso no lleva a tener éxito en ningún área, ni en el estudio, hay gente que es muy capaz. Muy capaz. Yo tengo un sobrino que me dice, yo tengo como 10 oficios y 1000 habilidades. Lo que hace, lo hace bien. Computación, arregla computación. Música, toca una banda, como dicen. Toca el saxo, toca en la sinfónica. Es impresionante. Pero nada es él mismo. Creo que una vez lo escuché decir. Su hermano también sabe música, todo, pero él fue un poco más constante y se recibió de ingeniero civil, una carrera muy pesada. Y muchas de las personas que yo veo que tienen éxito o que van, mayormente es la constancia, la perseverancia. En muchas áreas he visto, con mis años de vida, que son bastantes para algunos, para otros no tanto, he visto mucha gente que triunfa por la perseverancia, por el ser constante en algo. Pone un negocio y va y empieza que crece, y pasan los años, y ustedes ven y pasan los años, y ya yo lo he visto en los hindúes, en 10 años ya tiene un supermercado, pero en 10 años, no en un día. Y son constantes, y la veía la hindusa que lloraba, que nadie entraba al negocio, que nadie iba, y te desmoraliza cuando uno pone un negocio y no se vende, como uno hace, como no salen las cosas como uno quiere. El ser constante, el volver a arrancar al otro día. Hoy día no he vendido nada. Mañana, ¿qué será? El ser constante, perseverante, diligente. Otra de las cosas que nos hacen, veamos, es en Proverbio 28, dice, el altivo de ánimos suscita contienda, más el que confía en el Señor. 28, 25. Proverbio 28, 25. Si lo tenés ahí, Franco, lo puedes leer. El hombre arrogante provoca rencillas, pero el que confía en el Señor prosperará. Entonces, habíamos visto que el corazón generoso, dice la palabra de Dios, prospera. El diligente prospera. Y otra cosa que prospera es ¿quién? El que confía en el Señor. Dice que el que confía en el Señor también prospera. Confía en que Dios lo va a bendecir. El otro día vi un video donde una viejita con sus
con sus cositas así, muy viejitas ya vendiendo. Estaba antes de vender, empezó a levantar las manos así, no sé si tenía pancito, plantitas, tenía 2 o 3 vendiendo, seguramente era de Centroamérica y no tenía jubilación, nada, y solita la viejita, y levantaba las manos así y empezaba a orar y a dar gracias, y daba gloria a Dios y daba gracia, y de pronto se sonríe, y cuando pasaba la gente le ofrecía sus cositas que vendía. Algunos las sobraban, quizá otros compraban, pero confiaba seguramente esa oración, pidiéndole que ese día la guíe el Señor a vender alguna. Capaz que esa venta era la única de su sustento del día, capaz con vender eso podía comer en el día. Muchas de esas cosas pasan. Entonces, empieza con el altivo de ánimo, dice, ¿no? Y esto, si bien no tiene que ver quizá con el tema de la prosperidad, pero es verdad, cuando uno es altivo de corazón, seguramente suscita, el altivo tiene que ver con el orgullo, y cuando hay orgullo en el corazón, cuando uno sobre todo cuando se forman grupos, por ejemplo, para resolver o para tener alguna situación, si alguien es altivo, suscita problemas, porque o quiere tener razón, o porque cree que él es la única palabra que tiene todo el conocimiento, no respeta la opinión de los demás. Entonces el altivo de ánimos se enfurece porque alguien no dijo algo, porque alguien no hizo lo que él quiso, o porque alguien no decidió cómo. Se enfurece, es altivo de ánimo, suscita peleas, suscita diferencias, pero no es porque haya diferencia. Él me dice, no, pongamos 5 sillas, no, pongamos 4, no, y el que tiene se suscita, se enoja por eso, no decimos rápido, no, ¿por qué no hacen así? No? Suscita contienda, suscita problema por un problema espiritual. Muchos de los problemas nuestros son a nivel todos. Mas el que confía en el Señor prosperará. La palabra de Dios dice también que bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia prosperará. Hay una bendición para aquellos que buscan de Dios, que son temerosos de Dios. Dice que de su descendencia prosperará. Si bien la prosperidad Dios bendice a aquellos que caminan justamente, y en el Antiguo Testamento todos conocen la historia de José. ¿Se acuerdan de la historia de José? Que José fue un hombre de Dios que buscó la presencia de Dios, que se apartó del mal, fue un hombre temeroso de Dios, y dice la palabra así: pero Jehová estaba con José, quien llegó a ser un hombre próspero, dice la palabra de Dios. Vio su amo que Jehová estaba con él, esto está en Génesis, vio su amo que Jehová estaba con él y que Jehová lo hacía prosperar en todo lo que hacía, en todas sus empresas. El amo y la gente se dio cuenta que José era un hombre temeroso de Dios y todo lo que hacía prosperaba. Dice Génesis 39:23, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con él y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Lo que él hacía, si decidía hacer algo, lo prosperaba, porque Dios estaba con él. Dios si ponía un negocio, si hubiese decidido hacer algo, Dios lo iba a prosperar, porque él primeramente buscó el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, dice la palabra de Dios, será el buscar, el venir a la iglesia, el congregarse, el servir, como sirve Franco, como sirve el servicio a Dios, el buscar de Dios. No solamente buscar querer ser enriquecido. Dice la palabra de Dios, por más que te levante muy de temprano, muchas de las cosas pueden caer como en saco roto. No porque se levante muy de temprano y esté todo el día trabajando. Bueno, dentro de la prosperidad, la palabra de Dios dice que el justo prospera, pero no siempre también los justos. Hay gente que es impía y también. Vamos a leer eso. Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer cómo se enoja un salmista. Proverbios 73:3. Salmo 73:3. Salmo 73:3. Si alguien lo encuentra, no solo los justos prosperan, sino también, y acá se enoja mucho este siervo de Dios, el salmista, porque él vio
que no solamente los que justos prosperaban, sino que había gente que no era justa. Si alguien la encuentra, Salmo 73, 3. Porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Acá el salmista dice tal cual: tuve envidia de los arrogantes, de los soberbios, de los altivos, viendo la prosperidad ¿de quién? De los impíos. ¿Saben que mucha gente impía prospera, se la ve económicamente que crece? Por el narcotráfico, por el robo, por el cobrar usuras. ¿Sabe lo que es la usura, no? Cobrar de más de lo que se tiene que cobrar. Y prosperan. Él dice que le dio envidia de ver gente que no era temerosa de Dios, que no buscaba de Dios. Después termina, si ustedes leen el Salmo 73, termina diciendo él que él razona y que él no había pensado bien en eso. Pero tuvo envidia, dice, de los que prosperaban y que eran malos, impíos. Dice Proverbio 1:32, porque el desvío de los ignorantes los matará, más la prosperidad del necio, del terco, lo echa a perder. Cuando una persona no tiene temor de Dios y prospera, más bien, en vez de ser una bendición, le es una... ¿Sabe que gente se aparta cuando empieza a tener un poco o empieza a tener, dice, el desvío de los ignorantes, de los soberbios, como que no le hace bien? Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad del necio lo echa a perder. Imagínense que a alguien lo echa a perder el tener plata. Lo echa a perder. Lo echa a perder. Que en vez de ser una persona, lo echa a perder. ¿Qué puede pasar que lo eche a perder el dinero? Se lo verá soberbio, arrogante. Creerá que lo echa a perder. Dice la palabra de Dios así, Proverbio 1:32, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad del necio lo echa a perder. Proverbio 10:2 dice, los tesoros de maldad no serán de provecho. Todos conocen la historia de Pablo Escobar, ¿no es cierto? Mayormente han visto en las historias cómo manejaba dinero, tenía zoológicos en su casa, tenía un montón de cosas, pero todo era por dinero mal habido. Las palabras de Dios dice también que los dineros hechos rápidamente no serán al final de bendición. Así que tanto prosperan los que buscan de Dios, pero la bendición de Dios es la que enriquece y la que no añade tristeza. Cuando se caminan en Dios, Dios lo prospera y lo disfruta. Aunque la palabra de Dios dice, mejor es lo poco en el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Hay personas que tienen muchísimo dinero pero no la disfrutan porque están todo el tiempo turbados, angustiados. ¿Quién conoce o escuchó hablar alguna vez de Steve Jobs? ¿Alguien escuchó hablar de este hombre? Steve Jobs. ¿Nadie escuchó hablar de Steve Jobs? ¿Alguien que haya escuchado hablar de Steve Jobs? ¿Franco? Steve Jobs es el fundador de la Apple, que es el celular ese, el iPhone. Muchísimo dinero el fundador. Y era uno de los principales accionistas de Walt Disney, donde van a pasear todo el mundo. ¿Sabe lo que dijo? Él tenía un cáncer fulminante. Era un hombre que al morir, dicen que murió con una fortuna de 7 millones, yo ni sé, ¿no? Pero 7 millones de dólares. 7 millones de dólares. Estaban, o billones, o no sé, de dólares. Millones y millones y millones y millones y millones. Y él, antes de morir agonizando en la cama, dijo estas palabras. Estaba con cáncer de páncreas y se estaba muriendo. Dejó esa fortuna de 7 billones de veces de dólares. Estando ya desahuciado de los médicos, dijo, el recordar toda mi vida, empieza a meditar él en toda su vida, me doy cuenta que todo el reconocimiento que tengo no tiene sentido frente a mi muerte inminente. Todo el reconocimiento que tengo
no tiene sentido frente a mi muerte inminente. Tengo el dinero para contratar los mejores médicos, se podría decir, o mejores las tareas, que sea. Pero no es posible contratar a alguien para que se lleve de mí esta enfermedad, dijo él. El dinero puede comprar todo lo material, dice, pero una cosa pero una cosa no se puede comprar, y es la vida. A medida que crecí me di cuenta que un reloj de $300 y uno de 3 millones, póngale, de dólares, como lo que usa Anuel, el AA, tiene la misma hora. Un reloj que lo compra en la feria por 10 pesos, vale lo mismo que uno, y da la misma hora que uno que vale 100.000 o 200.000 pesos, que lo hay, y hay más caros también. Me di cuenta cuando crecí, dice él, que un automóvil que vale $15.000 y uno que vale $150.000 me llevan al mismo lugar. A medida que crecí me di cuenta que una casa de 300 metros cuadrados y una de 3.000 metros cuadrados se siente el mismo vacío y la misma soledad. Por más que tengan todas esas cosas, se siente el mismo vacío y la misma soledad. La palabra de Dios, y dice él, termina diciendo, la vida no consiste en las cosas. Y la palabra de Dios dice, ¿de qué gana el hombre si se gana todo el mundo y pierde su alma? ¿Qué dará por qué bien o qué dará por su vida? La palabra de Dios dice también, y Jesús dijo en Lucas 12:15, dice y les dijo, mirad, guardado de toda avaricia, de todo querer tener y tener y tener, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Muchas veces cuando uno siempre dice, nada hemos traído y nada no hemos de llevar. Pero Dios quiere que seamos prósperos y Él tiene sus caminos en justicia, en el temor de Él. Hay algo para ir ya terminando. Vamos, dice el Salmo 4:7, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaban su grano y su mosto. Mucha de la gente que tiene dinero quizá no es feliz, pero acá el salmista dice, tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. La bendición de Jehová, dice la palabra de Dios, es la que enriquece y no añade tristeza. Mateo dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que estas cosas serán añadidas. Para terminar, vamos a leer 1 Timoteo 6, del 6 al 16. Y es un consejo que Pablo le da a Timoteo. Entonces hemos leído que los generosos son prosperados, que los que diligentes son prosperados, y seguramente hay mucho más, que los que confían en el Señor son prosperados, y había varios otros más que eran prosperados. 1 Timoteo 6. Lo leemos de ahí de la pantalla. 6 al 16. ¿Está? Ahí está. Todo lo que otra versión 6.6